Estados Unidos, una nación que nació bajo ideales de libertad y justicia, ¿podría estar destinado a cumplir un rol crucial en las profecías bíblicas? ¿Qué pasaría si su destino ya estuviera escrito en las páginas de la Biblia? Mientras el mundo enfrenta tiempos inciertos, el libro de Apocalipsis nos ofrece vislumbres sobre el papel de esta superpotencia en el conflicto final entre el bien y el mal. ¿Será Estados Unidos un defensor de la libertad o un poder perseguidor en el tiempo del fin? Quédate y descubre la asombrosa revelación profética que podría cambiar tu perspectiva de la historia y el futuro. Capítulo 1. El surgimiento de las bestias en Apocalipsis 13. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, nos habla de dos criaturas simbólicas, conocidas como bestias, que juegan un papel fundamental en los eventos del tiempo del fin. Estos símbolos no son simples figuras literarias, representan naciones y poderes con un papel en el plan divino. En Apocalipsis 13:1, se nos dice: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta primera bestia surge del mar, un símbolo profético que representa multitudes y naciones, áreas pobladas del mundo. Apocalipsis 17:15. A lo largo de la historia, muchos estudiosos identifican esta bestia como un poder religioso y político que dominó durante la Edad Media. Luego, en Apocalipsis 13:11, se nos presenta una segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. A diferencia de la primera, esta segunda bestia surge de la tierra, un símbolo de regiones menos pobladas. Algunos estudiosos ven aquí un paralelismo con el surgimiento de los Estados Unidos, una nación que se estableció en un territorio relativamente despoblado, creciendo rápidamente hasta convertirse en una superpotencia mundial. Si quieres seguir descubriendo lo que estos símbolos significan y cómo nos afectan, no olvides suscribirte. Con nosotros, siempre tendrás un análisis bíblico profundo y fundamentado. Capítulo 2. Explicación adicional de los símbolos en Apocalipsis 13. Para entender mejor el mensaje de Apocalipsis 13, es importante analizar los símbolos que aparecen en el texto. La bestia que surge del mar representa un poder político-religioso. El mar es simbólico en las Escrituras, y en Apocalipsis 17:15 se explica que representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, áreas densamente pobladas. Esta bestia del mar ha sido interpretada como un sistema religioso que dominó gran parte de Europa durante siglos. En contraste, la segunda bestia surge de la tierra, un lugar menos poblado, lo que los estudiosos consideran una referencia al Nuevo Mundo. Además, esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero pero habla como un dragón. Los cuernos sin coronas representan un poder sin rey, lo que podría relacionarse con la estructura democrática de Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que habla como un dragón nos alerta sobre una transformación en su carácter, indicando que esta nación, a pesar de sus principios de libertad, podría llegar a ejercer autoridad en contra de los principios de Dios. Este simbolismo nos invita a reflexionar sobre cómo el poder y la influencia de Estados Unidos pueden alinearse en el futuro con el sistema de la primera bestia. Capítulo 3. Comparación de Estados Unidos con imperios del pasado. A lo largo de la historia, otros imperios también han cumplido roles importantes en el plan profético de Dios. Babilonia, Roma y otras potencias del pasado se destacaron por su influencia global, pero también por apartarse de los principios divinos. Babilonia, por ejemplo, fue un imperio de gran esplendor, conocido por su poder y su cultura avanzada, pero finalmente cayó debido a su arrogancia y su rechazo a la ley de Dios, tal como se relata en el libro de Daniel. Roma también dominó vastos territorios y ejerció control absoluto sobre su gente, persiguiendo a aquellos que no aceptaban su autoridad. Estados Unidos es una nación con gran influencia en el escenario mundial, y como estos imperios, tiene el potencial de marcar un cambio significativo en la historia. La Biblia nos advierte sobre el peligro de poner nuestra confianza en poderes humanos que eventualmente pueden alejarse de los principios divinos y convertirse en instrumentos de opresión. La comparación con estos imperios antiguos nos ayuda a ver que, aunque Estados Unidos ha sido un baluarte de libertad, la profecía indica que, en el tiempo del fin, podría asumir un rol similar al de estos imperios en el pasado. Capítulo 4. Entendiendo el contexto de las bestias. La primera bestia, mencionada en Apocalipsis 13:1, es representada como un poder opresivo que surgió en una región densamente poblada. Muchos identifican esta bestia con el papado medieval, que recibió su autoridad y poder de la Roma pagana. Este sistema persiguió a quienes no se alineaban con su doctrina y reclamaba el poder de perdonar pecados, algo que según la Biblia es exclusivo de Dios. Luego, en Apocalipsis 13:11, se introduce a la segunda bestia, una nación que surge en un área despoblada.
Esta bestia tiene 2 cuernos como los de un cordero, simbolizando características de paz y libertad. Los Estados Unidos, desde su fundación, han sido vistos como una nación con principios de libertad de conciencia y separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, el versículo dice que hablaba como un dragón, sugiriendo que, aunque esta nación defiende principios de libertad, en algún momento podría cambiar y adoptar una actitud autoritaria. Explicación adicional. La profecía indica que este poder hablará como un dragón, lo cual nos alerta sobre un cambio en sus principios fundamentales de libertad. Este cambio puede representar una transformación donde la nación busca imponer prácticas religiosas y políticas que violan la conciencia individual, tal como lo describe Apocalipsis 13:12. La idea de que una nación fundada en la libertad pueda llegar a ser un instrumento de opresión es impactante y debe hacernos reflexionar. Capítulo 5. La alianza entre la segunda bestia y la primera. Esta colaboración indica que habrá una unión entre el poder político y el religioso. La segunda bestia, posiblemente Estados Unidos, colaborará con el sistema de la primera bestia, buscando imponer la adoración en un día de reposo alternativo. La Biblia presenta esta imposición como una prueba final de lealtad a Dios. Aquellos que eligen seguir a Dios deberán hacer frente a restricciones económicas, persecución e incluso la posibilidad de enfrentar la muerte. ¿Te gustaría aprender más sobre los eventos que la profecía anticipa? Suscríbete y no te pierdas nuestros próximos estudios profundos sobre cómo estos eventos pueden desarrollarse en nuestros días. Capítulo 6. Reflexión extendida en cada evento histórico. 1. Ataque a las Torres Gemelas, 11 de septiembre de 2001. El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York fue un evento que estremeció no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Este ataque, que acabó con la vida de miles de personas, también representó una ruptura en la seguridad y la paz de la nación. En Lucas 21:11, Jesús menciona que habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aunque no se refiere directamente a los atentados, este versículo refleja la creciente incertidumbre y temor en los últimos tiempos. Apocalipsis 18, 2-10 describe la caída de una gran ciudad que es lamentada por el mundo, una imagen que puede simbolizar lo que el 11 de septiembre representó para muchos. Una advertencia de que las estructuras humanas son vulnerables y que nuestra verdadera seguridad solo se encuentra en Dios. 2. La Gran Depresión 1929. La Gran Depresión fue una de las crisis económicas más devastadoras en la historia de Estados Unidos. En Ageo 1, 6-7, encontramos, sembráis mucho, y recogéis poco, coméis, y no os saciáis. Durante la Gran Depresión, millones de personas vivieron esta realidad, a pesar de sus esfuerzos, no podían satisfacer sus necesidades. La crisis nos recuerda las advertencias bíblicas sobre confiar demasiado en las riquezas materiales que pueden desaparecer en un instante. Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él y no en las seguridades efímeras de este mundo. 3. El movimiento por los derechos civiles, 1950 a 1960. El movimiento por los derechos civiles fue un clamor por justicia e igualdad. Bajo el liderazgo de figuras como Martin Luther King, los afroamericanos lucharon pacíficamente por derechos fundamentales que les habían sido negados. En Amós 5:24, Dios declara, pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Este movimiento refleja el llamado bíblico a la justicia y la igualdad, recordándonos que Dios se preocupa profundamente por los oprimidos. A medida que el conflicto final se acerca, el pueblo de Dios es llamado a vivir y defender la justicia y la verdad. 4. La Guerra Civil Americana, 1861 a 1865. La Guerra Civil fue uno de los momentos más oscuros de Estados Unidos. Dividida entre el norte y el sur, la nación fue desgarrada por la cuestión de la esclavitud y los derechos de los estados. En Mateo 12:25, Jesús advierte, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Esta guerra es un claro ejemplo de cómo la desunión y el conflicto pueden destruir una nación. Proféticamente, esta advertencia resuena en el tiempo final, cuando el mundo enfrentará divisiones y conflictos internos, llamándonos a la unidad bajo los principios de Dios. 5. La pandemia sanitaria. La pandemia sanitaria que trajo un cambio sin precedentes a nivel mundial. En Lucas 21:11, Jesús habla de pestes como parte de las señales de los últimos tiempos. Esta pandemia es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y la incertidumbre de la vida, llevándonos a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. A pesar de todos nuestros avances, enfrentamos una realidad en la que solo Dios puede ofrecer seguridad y esperanza duradera. Este evento nos muestra cuán temporales son las cosas de este mundo y nos llama a buscar lo eterno.
Si esta conexión entre la profecía bíblica y los eventos actuales te está impactando, suscríbete para que sigamos explorando cómo el mensaje de Dios nos guía en cada tiempo de crisis. Capítulo 7. Paralelismos con profecías de otros libros de la Biblia. Para entender mejor el contexto profético de Apocalipsis 13, es útil ver paralelismos con otros libros proféticos, como Daniel y Ezequiel. En el libro de Daniel, especialmente en los capítulos 7 y 8, también se presentan bestias que simbolizan reinos y poderes que se levantan en contra de los principios de Dios. Daniel 7 describe 4 bestias que representan imperios históricos, y una de ellas se asemeja mucho a la primera bestia de Apocalipsis 13. En Ezequiel 38 y 39 se mencionan naciones que se alinearán en el tiempo del fin para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Estos pasajes revelan que la Biblia tiene un mensaje consistente sobre el conflicto final y los poderes que se opondrán a Dios. Las profecías de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, aunque están separadas por cientos de años, se complementan y nos ofrecen una visión clara de que los tiempos difíciles vendrán. Estos paralelismos fortalecen nuestra comprensión y nos ayudan a ver la coherencia de las Escrituras al advertirnos de lo que está por venir. Capítulo 8. Llamado a la acción y preparación espiritual. A medida que reflexionamos sobre el papel de Estados Unidos en la profecía y sobre los eventos históricos que han sacudido al país, surge un llamado urgente a la acción y a la preparación espiritual. La Biblia nos advierte que en el tiempo final, cada persona deberá hacer una elección, mantenerse leal a Dios o seguir las imposiciones del poder humano. Este llamado nos invita a examinar nuestra vida, a fortalecer nuestra fe y a prepararnos para los desafíos espirituales que se avecinan. Este tiempo de preparación no se trata solo de conocer las profecías, sino de desarrollar una relación profunda y personal con Dios, que nos permita resistir las presiones de este mundo. Así como los seguidores de Cristo en tiempos antiguos enfrentaron persecución y desafíos, también seremos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe en el tiempo del fin. La Biblia nos da esperanza y nos asegura que, aunque vengan tiempos difíciles, aquellos que confían en Dios tendrán paz y fortaleza. Preparémonos no solo en conocimiento, sino en espíritu, para que podamos permanecer fieles a Dios hasta el final. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y quieres aprender más sobre el mensaje de Dios para estos tiempos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás estudios bíblicos que te ayudarán a estar preparado para lo que está por venir. Que la luz de la profecía ilumine siempre nuestro camino. Conclusión y versículo de bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6, 24-26. Reflexión final, que este versículo nos recuerde la presencia constante de Dios en nuestras vidas, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y protegiéndonos en medio de los desafíos del mundo moderno. Que al enfrentar las pruebas del tiempo del fin, nuestra lealtad a Él sea una luz que inspire a otros a buscar la verdad y a encontrar paz en su promesa de salvación.